Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una edición más de Perfiles. Sigo conversando con egresados de la Universidad de las Californias Internacional y el día de hoy tengo el gusto, el privilegio de conversar con una egresada que está dejando huella en la industria cinematográfica. Ella es Saraí Castro, egresada de la licenciatura en cinematografía de la UDCI y hoy converso con ella. Saraí, qué gusto saludarte. Saludos a la distancia. Estaba esperando yo desde hace muchísimo rato poder conversar contigo y mira, ya hoy se me hizo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto verte. No, igual, o sea, muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, pues aquí andamos. Oye, Saraí, ¿recuerdas cuál fue esa primera película que tú viste cuando estabas niña y que de alguna manera u otra marcó tu vida, te dejó como una huella, como que de alguna manera u otra hizo que se despertara tu curiosidad por la cinematografía? Fíjate que conmigo fue muy curioso porque creo que precisamente no tuve como esa película que dijera quiero hacer cine, ¿no? O sea, sí me gustaba muchísimo todo el área visual, o sea, cuando estaba en la secundaria me gustaba mucho la fotografía, pero no fue hasta la preparatoria realmente, como en quinto semestre, que se nos ofreció un curso, un diplomado de cine, en el cual dije, pues bueno, vamos a como a investigar, a ver qué, de qué se trata todo esto. Entonces empiezo ese curso que fue como de 8 meses más o menos. Y en un principio realmente pues yo quería como estudiar comunicación, ¿no? Cuando estaba en la preparatoria. Y a raíz de ese diplomado que hice, me gustó como los cortometrajes que estábamos haciendo, como el equipo que se forma al momento de pues, hacer ese tipo de proyectos, que al terminar la preparatoria y yo estaba a punto de elegir mi carrera, di ese giro que dije, no, pues a lo mejor realmente quiero como explorar un poquito el mundo del cine y pues fue en lo que terminé, ¿no? Pero así como que digas, esta película fue la que me hizo decidir estudiar cine, realmente no la tuve. Fue más como la experiencia de que me animé a entrar un diplomado de cine y eso fue lo que pues definió, ¿no? El Definitivamente. mundo de la cinematografía es demasiado amplio, hay demasiados espacios o campos donde una persona, un profesional puede desempeñarse. ¿Cuál fue ese departamento o esa área que a ti desde un principio te llamó la atención y si sigue siendo el mismo departamento o la misma área en donde estás actualmente trabajando? Realmente lo primero que me llamó la atención fue fotografía, ¿no? Ujú. El hecho de pues, agarrar la cámara, hacer como ese departamento era lo que en un principio quería enfocarme. Sin embargo, conforme fui avanzando en la carrera, empecé a involucrarme muchísimo más en producción Ujú. y la dinámica en este caso de la logística, de la administración, aunque a muchos definitivamente prefieren no meterse en producción, caí, ¿no? Ujú. Entonces, eh, desde la primera vez que se me dio la oportunidad de empezar a trabajar en una película, estuve dentro del departamento de producción y realmente la ventaja que yo le veo, independientemente a qué departamento caigas, empezar en producción precisamente te abre estas puertas de ver a dónde te quieres ir, ¿no? O sea, ver un panorama muchísimo más grande y para mí fue como quiero estar en producción y pues bueno, ahí fui como subiendo un poco, ¿no? Lo que se ve antes de entrar a la universidad, la expectativa que tenías, la curiosidad que se genera normalmente antes de uno ingresar a una carrera universitaria, contrastado con lo que te encontraste en la primera fase de la carrera. ¿Qué tan contrastante fue o hubo alguna similitud? ¿Hubo sorpresas para ti? ¿Hubo una satisfacción porque encontraste lo que estabas buscando? O hubo una circunstancia en la que dijiste, híjole, no sé si sea esto. ¿Cómo fue tu experiencia? Realmente sí veo muchas veces que cuando entras a la carrera de cine, esta expectativa como de alfombra roja, de Ujú. los premios, de festivales, pues es lo que usualmente llama mucho a uno como alumno en un principio, ¿no?
Definitivamente creo que uno tiene que tener los pies bien puestos en la tierra y desde un principio sí te vas dando cuenta que eso está muy alejado de la realidad, ¿no? O sea, tienes realmente que picar piedra desde un principio y va a haber ocasiones en las que vas a tener que trabajar gratis o hasta pones de tu propio bolsillo muchas veces, ¿no? Como para levantar un proyecto. Entonces, no estoy diciendo que no sea posible llegar a festivales, Ujú. llegar a una alfombra roja, o sea, muchos lo han logrado, pero definitivamente para llegar a ese punto, pues sí es un largo camino que muchos tenemos que recorrer, ¿no? Entonces, es enfocarse primero en el trabajo que conlleva este tipo de carreras, pues, ¿no? De que te apantalla precisamente esta cuestión hollywoodense, que Eh, pues, realmente, repito, no es que sea alejado de la realidad, pero pues es un largo camino que recorrer, ¿no? Sí, está casi, casi que es el último nivel del escalón, ¿no? Por decirlo de esa manera. Mientras tanto, hay que hacer un trabajo previo. Precisamente de eso te quería preguntar. Lamentablemente, las generaciones actuales, sobre todo, batallan mucho para darse la oportunidad de vivir experiencias, de aprender, de picar piedra, retomando esa palabra que utilizabas, y que se les dificulta involucrarse, aprender, y cuando le dices, oye, mira, en este proyecto probablemente no haya mucho presupuesto, pero vas a adquirir una muy buena experiencia. Las generaciones actuales como que no les gusta mucho eso, como que ya tienen esa sensación de que no, 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 yo quiero llegar a la alfombra roja, esto, y yo sé que son enfadosas las comparaciones, pero yo veo que eso antes no sucedía, ¿no? Que anteriormente como que la gente salía más presta a ir y participar, aprender. Si no había presupuesto, pues igual trabajabas y aprendías y así escalabas. ¿Cómo ves tú estas generaciones y sientes que hay algún contraste? Siendo enfadosas las comparaciones, pero comparando con las generaciones anteriores, ¿sientes tú alguna diferencia? Definitivamente lo hay y digo, tuve oportunidad yo también de dar clases en la universidad y creo que ahí fue donde más me llegué a dar cuenta. Ujú. Mi generación, cuando estamos en la universidad, yo era la tercera generación de la carrera apenas y yo creo que de la primera a una cuarta, quinta generación, no nos importaba qué tipo de proyecto entrábamos, por ejemplo. Ni Ujú. siquiera llegábamos preguntando si nos ibas a pagar o no nos ibas a pagar, pues. Nos peleábamos entre nosotros, haciendo competencia de que nos aceptaran en los proyectos que en ese momento estaban, pasando con el fin de obtener esa experiencia, pues, ¿no? Entonces, con lo que me ha tocado ver con las nuevas generaciones y muchas veces que nosotros mismos generamos proyectos y los invitamos, lo primero siempre es, ¿sabes qué? Pues vas a tener que estar aquí 12 horas diarias, si no es que más, de lunes a sábado, si no de lunes a domingo, y no es una cuestión de De que, explotación, exacto, sino porque que es el ritmo real en el mundo, ¿no? sí, Es decir, no, a donde vayas va a ser el mismo ritmo. y es también, y me he dado cuenta, por ejemplo, que también es una cuestión que a veces tú como alumno en ese momento, también existe como una educación que tú tienes que plantear en tu familia, porque muchas veces la familia propiamente, porque a mí me llegó a suceder, era, es que cómo es posible que estés trabajando 12 horas Ujú, diarias, o cómo es posible que te vas a ir a trabajar de noche, ¿no? Cuando te ujú, tocan los nocturnos, de que entras a trabajar a las 7 de la noche y sales a las 7 de la mañana. Entonces, muchas veces como que eso ni siquiera uno mismo lo entiende y ujú. dices, no, o sea, es que no, pues a mí solamente me dieron permiso de venir hasta las 6 de la tarde, pues, ¿no? Entonces, y me tocaba ver ese tipo de cosas que yo decía como que no, o sea, tú te tienes que quedar hasta que terminemos. Entonces, es ahí cuando digo precisamente que no estamos conscientes cuando estamos empezando del sacrificio, porque a final de cuentas lo es, del tiempo que le tienes que dedicar a un en una carrera como esta, ¿no? Ya si tú te quieres dedicar a esto, son jornadas de 2, 3 meses en el caso de una película o hasta 9 meses en el caso de una serie, en el cual, si bien te vas, solamente vas a tener los domingos libres, ¿no? Entonces,
como que ese tipo de ritmo, los chicos que hoy están empezando, y eso no es generalizar, o sea, hay muchas personas que en Claro. este caso sí, o sea, sí le entran, aunque sea una paga muy poca, están ahí, dicen, pues, o sea, me interesa la experiencia, quiero conocer a la gente, porque al final de cuentas es una carrera en la cual tienes que crear Ujú. eh, círculos de conocidos y porque al final de todo el mundo te conoce y es de recomendación. Oye, estoy empezando un proyecto nuevo, ¿a quién me recomiendas, no? No, trabajé con tal, trabajé con tal, trabajé con tal y ya con eso pues uno se da a conocer y tu trabajo pues habla por ti mismo, ¿no? Entonces, sí hay una gran diferencia como en el tiempo que a mí me tocó ser alumna con los que, con las nuevas generaciones que hasta mismo les dicen, chicos, pues quién se quiere animar a venir a trabajar y solamente salen dos que tres cuando pues es una carrera de más de 50 personas, ¿no? Entonces, a veces sí uno se sorprende de como ese tipo de actitudes, ¿no? ¿Cuáles fueron esas herramientas que te otorgó a ti la licenciatura en cinematografía que para ti marcaron un parteaguas profesionalmente? Porque antes de la licenciatura uno intuye que de alguna manera u otra ya hay la curiosidad, hay el deseo, haces algunos pininos, algunos proyectos en los que colaboras, pero ¿cuáles fueron esas herramientas que te aportó, que te entregó la licenciatura que tú hoy día sigues usando y que marcan la diferencia entre quienes eligen estudiar una licenciatura, por ejemplo, en cinematografía y quienes tienen mucha experiencia, son muy buenos, pero que no tienen la oportunidad de estudiar una licenciatura en cinematografía? Definitivamente creo que es la comunidad que se forma. Ujú, Como existe un común denominador de que en este caso los alumnos que entramos a la universidad, pues existe algo que de interés, ujú, ¿no? Entonces, como lo dije antes, definitivamente es como son los círculos que tú empiezas a generar dentro, en este caso de la universidad, que hasta hoy en día a casi 10 años que yo egresé de la universidad, sigo con con mis compañeros y mis amigos que yo formé en la universidad y pues empezamos a realizar proyectos, ¿no? Entonces, esa comunidad que se forma dentro de la universidad es lo que a muchos de nosotros nos ha ayudado y adicional a eso, pues también tiene que ver mucho los maestros que cuenta la universidad, ¿no? Porque también como son personas que trabajan en el medio, pues ellos mismos son los que en su momento nos ayudaban para incluirnos en los proyectos que existían en la ciudad, pues no, que siguen existiendo. Entonces, que pues hoy en día pues también ayuda mucho que a nosotros nos están dando la oportunidad y a varios compañeros de ser maestros de la universidad que ya estamos trabajando en el medio, pues existe también como esa forma de nosotros regresarle algo a la universidad de lo que nos brindó y pues apoyar a los alumnos ujú. que se encuentran ahorita pues haciendo la carrera, ¿no? Existen muchas licenciaturas, Saraí, en donde es muy común encontrar a profesores que solamente son educadores, ¿no? Su profesión es ser educador, se dedican a impartir cátedra y profesionalmente no hacen más nada. No tienen otro trabajo extra, no ejercen fuera del ámbito universitario una profesión. La Universidad de las Californias Internacional, lo dicen las estadísticas, es una universidad en donde precisamente existe un gran número de docentes que ejercen también su profesión y que además dan cátedra. Pero el caso de cinematografía es un caso muy particular porque casi el 100% de los que son, de quienes son docentes, están trabajando en campo, son personas que están ejerciendo la cinematografía profesionalmente, viven de eso, trabajan con eso y llegan a la universidad a transmitir el conocimiento, a hablar de experiencias y eso enriquece muchísimo. Tú tuviste la oportunidad de que eres egresada de la UDCI y además has colaborado, has participado como docente. ¿Qué tanto abona esa experiencia que tienes allá afuera a lo que es el trabajo como docente y los estudiantes, cómo lo ven, cómo lo perciben ellos? En este caso yo creo que
cuando yo era alumna, lo que me ayudaba bastante en este caso con mis maestros era precisamente cuando nos platicaban de sus experiencias, ¿no? Ujú, En sí, a pesar digo, hablando de mi propia experiencia con la carrera de cine, sí considero que es una carrera que, aunque existe una metodología, en el caso, por ejemplo, de producción, tienes, pues, empiezas preproducción, haces rodaje, postproducción, o sea, eh, hay algo escrito como tal que te dice cómo hacer un proyecto, ¿no? Sin embargo, al momento ya de realizar ese proyecto, te topas con un sinfín de problemas, de que ningún proyecto va a ser igual al anterior. ujú, Entonces, por más que te den paso uno, 2, 3, 4, ujú, es un tipo de carrera que te vas a topar hasta con personas que no te están apoyando con tu proyecto, cuestiones externas, hasta de clima, que ujú, tienes que enfrentar. Entonces, escuchar en este caso a los maestros de cómo resolvían los problemas claro. es aunque no te tocaba a ti de primera mano, de cierta forma algo se te quedaba y decías, bueno, si se resolvió este tipo de problema en cierta situación, a lo mejor yo también lo puedo implementar Ujú, en algo que a mí me está pasando, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, pues es como también cuando yo daba clases, ayuda bastante, ¿no? El hecho de que no solamente es decirle a los alumnos, tú haces una película o una serie con paso uno, 2 y 3, o sea, conlleva muchísimo más cosas porque es un tipo de proyecto que no sabes contra qué te vas a enfrentar, ¿no? Entonces, el tomar experiencias personales de otras personas, pues sí te abre como un sinfín ya de logística que a lo mejor a ti te puede ayudar para resolverlo, ¿no? Aunque pues nunca está, este, tener esa experiencia de primera mano, pues ahora sí que es otra cosa totalmente distinta, ¿no? En otras licenciaturas, el hecho de que un profesional haga diplomados, maestrías, doctorados, abona mucho al currículum y le da cierta categoría. Dentro de la industria cinematográfica no es muy común, sí existen, pero no es muy común el profesional que tiene maestrías, que tiene doctorados, sino la parte de la experiencia de participación en proyectos, etcétera, de alguna manera u otra es lo que dice mucho del profesional. ¿Cómo ha sido para ti haber vivido tantas experiencias dentro de lo que es la parte de la producción, el estar participando en tantos proyectos y qué tan significativo encuentras tú el hecho de que un profesional de la cinematografía esté de proyecto en proyecto, en proyecto, en proyecto y que pase prácticamente cuando hay temporadas buenas todo un año, ¿no? Y que están chambeando y que están ocupando y que de alguna manera u otra uno escucha que se están peleando por él en un proyecto y que hay dos, tres proyectos que están interesados en el mismo profesional. ¿Cómo ha significado para ti? ¿Qué ha significado para ti esta experiencia? Digo, afortunadamente tuve la oportunidad de poder empezar en proyectos cuando estaba en la universidad, entonces eh, sí es cierto, al ser una carrera muy práctica, Ujú. muchas veces pues no nos vemos interesados en hacer una maestría o en pues, Un ya en un, doctorado, sí. exacto, o sea, una educación más superior, precisamente porque en este caso quieres obtener muchísima más experiencia de campo, ¿no? Ujú, Entonces, al final del día, pues te topas en este medio con personas que estudiaron medicina, psicología, me ha tocado trabajar hasta con militares que deciden en este caso como dejarlo todo para emprender como una carrera en cine, ¿no? Entonces, wow. este, sí es, o sea, no voy a negar, sí es importante, o sea, y ayuda mucho tener una carrera en cine, como lo mencioné, o sea, esta comunidad que formas con tus propios compañeros a mí me ha ayudado bastante. Eh,
Sin embargo, no hay como tener esta experiencia de campo. Claro, Estar brincando de un proyecto en proyecto, pues es definitivamente algo que, repito, o sea, no hay proyecto similar al anterior, aunque sigas teniendo como la misma dinámica, ya sabes qué vas a hacer en el siguiente proyecto, pero siempre te vas a topar con situaciones diferentes. Entonces, eso es lo que yo creo que muchos de nosotros tenemos esta cuestión de que no nos conformamos con un trabajo de escritorio o algo similar, sino que aunque estamos haciendo lo mismo todo el tiempo, proyecto tras proyecto, pero los retos son distintos, ¿no? claro. Te va a tocar irte a grabar a la ciudad, como te va a tocar irte a grabar a la montaña, a la playa, eso, y cada cosa va a tener un reto diferente, ¿no? Entonces, este, definitivamente la experiencia en campo, si se tiene la oportunidad, yo no dudaría en que las nuevas generaciones lo empiecen a agarrar, porque definitivamente, y más ahorita en Tijuana, la competencia está creciendo, Claro. ¿no? Entonces, oportunidad que se tenga, definitivamente hay que aprovecharla. Baja California ha tenido un crecimiento demasiado fuerte, demasiado grande en los últimos años dentro de la industria cinematográfica. El trabajo de las instituciones, sin duda alguna, ha abonado a esto. La cantidad de egresados que se vinculan a los proyectos es bastante grande y se convierte también en un semillero, ¿no? El sitio donde el estudiante va o el alumno va, estudia una licenciatura, luego sale al trabajo, se incorpora a los proyectos y eso comienza a abonar a la región. La región de Baja California tiene un potencial impresionante. Tú has vivido esta transición, Saraí. He sido testigo presencial del proceso en el que tú has estado presente de ese Baja California, de cuando se hizo Titanic, en donde sí, habían dos, tres que colaboraban, sí, había una industria por allí que estaba presente, a la industria que hay actualmente. ¿Cómo has visto tú esta transición, este crecimiento y cómo reciben en otros estados, en otras partes del país y en otras partes del mundo el crew que viene de Baja California? Definitivamente la posición geográfica de Tijuana ayuda bastante, Uh -huh. ¿no? Cuando la carrera de cine empezó en la universidad, definitivamente no había todavía como bastante trabajo, estoy hablando más o menos como del 2010, 2011 Uh -huh. aproximadamente, que en el 2011 lo que empezó a impulsar mucho fue esta película que se empezó a filmar, que fue Little Boy, Uh -huh. que fue de las primeras películas grandes en las cuales a nosotros como alumnos se nos permitió participar. De ahí ya empezaron a caer muchísimas más películas, en su mayoría extranjeras, americanas, y definitivamente lo que ya terminó por impulsar que hoy en día, pues año con año, caen diferentes proyectos, pues fue en el 2015, si mal no Uh -huh. recuerdo, con Fear the Walking Dead, que se hicieron 2 temporadas. Entonces, a raíz de ahí, pues principalmente en los estudios baja, pues empezaron a generarse muchísimas más fuentes de trabajo, ¿no? Y definitivamente después de eso, en el 2018 fue que a mí me llamaron para poder participar en la película de Matando Cabos 2 en la Ciudad de Uh -huh. México. Y después de esa película fue que yo ya me quedé en la Ciudad de México y empecé a trabajar en distintas producciones, ¿no? Entonces, estando yo acá, definitivamente siempre me dicen, tú no eres de aquí, ¿de dónde eres? Se nota que eres del norte, pero no ubico muy bien de dónde. Ajá, Y al mencionarles que soy de Tijuana, siempre obtengo una respuesta positiva, ¿no? qué bueno. Muchas producciones también de la Ciudad de México van a Tijuana. Estando yo en Tijuana antes de venirme para acá, logré hacer contactos de la Ciudad de México y al momento de yo venirme para acá, esos mismos contactos me ayudaron para yo seguir obteniendo trabajo acá. Qué bueno. Entonces, pues hoy en día, o sea, productores me comentan que quieren ir a rodar a Tijuana, me preguntan por contactos, o sea, sí hay como un vínculo muy fuerte en Tijuana en el cual
es un punto estratégico, ¿no? O sea, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional, que hay proyectos del centro interesados en ir a grabar a Tijuana y lo importante, porque sí hay una diferencia muy grande en que muchos proyectos mexicanos iban a Tijuana simplemente porque la historia tenía que tratarse de Tijuana o porque Ok. se tenía que ubicar la historia en Ajá. Tijuana y se tenía que grabar aquí. Sin embargo, ya me han tocado Es dos. decir, era como locación, Tijuana como locación y no como centro de producción o de desarrollo de la historia de una producción, sino simplemente como una locación. Ajá, exacto. Y es mucho a veces lo que nosotros, como, digamos, como las nuevas generaciones de creadores de cine en Tijuana, queremos justamente poner a Tijuana en un punto en el que en hacer historias no de Tijuana como tal, porque al final siempre se están teniendo los mismos temas que de narcotráfico, que temas fronterizos, que no estoy diciendo que esté mal, sin Ok. embargo, ya se ha visto mucho. O Ujú. sea, ¿por qué no contar una historia que, si bien se hace en Tijuana, tú puedes agarrar esa misma historia, a lo mejor trasladarla a la Ciudad de México o O a hacerla en Nueva York y que quieras, sea y que la historia tenga peso. y que la historia, o sea, Ujú. no decir que Tijuana no se vuelva una ciudad protagonista, ¿no? Sin embargo, dejar de lado como ese tipo, los típicos temas de los cuales las razones por las cuales se hacen ese tipo de películas en Tijuana, ¿no? Entonces, eh, si estás contando una historia romántica, pues que sea en Tijuana, ¿no? O Claro, sea, ¿cuál es la diferencia? Al final de claro, cuentas es una ciudad en la cual se pueden contar un sinfín de historias sin la necesidad de mencionar que es una ciudad fronteriza o claro. existe Lo que ya narcotráfico. está sobreentendido en decenas y decenas de historias que se han contado sobre la frontera. Oye, Sari, cuando uno revisa tu currículum, la participación en tus proyectos, uno sonríe y en el caso, por ejemplo, mío, que te tengo muchísimo cariño, muchísimo aprecio, digo, wow, qué importante todos estos proyectos en donde ella ha participado. Para ti, sin menospreciar a ninguno, pero ¿cuál ha sido ese proyecto que sin duda te marcó, que para ti significó un parteaguas en tu historia profesional y que tú recuerdas con muchísimo cariño, porque fue un proyecto, más allá del tamaño, fue un proyecto que te dejó una huella profesional importante en tu vida? No, pues sí me la pones complicada. Este, híjole, yo creo que podría marcar dos Mm. como tal. El Little Boy fue como, o sea, fue mi tercer película en la cual participé, sin embargo, eh, fue mi primera película que hice en los estudios Baja, entonces fue un trabajo de 4 meses y sí fue como esta cuestión en la que ya oficialmente nosotros nos estábamos integrando precisamente con este crew Ujú. tijuanense nacido desde Titanic, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues, definitivamente fue como decir, ya estoy en las grandes ligas, ¿no? Casi, Claro, casi. claro, sí, sí. Eh, y eso por ser como la primera impresión o mi primer Ujú. acercamiento 100% real a una producción, ¿no? Ya entrando como ya pues, años después y el hecho de darme cuenta ya del avance que yo estaba teniendo, definitivamente fue Matando Cabos 2 cuando yo me vine a trabajar a la Ciudad de México, porque a pesar de que ya tenía 5, 6 años, 6, 7 años más o menos trabajando, el hecho de ya mudarme por completo a otra ciudad y a pesar de que, pues, vaya, existe como este mismo método de trabajo entre el centro del país al norte, sin embargo, sí existen algunas diferencias, ¿no? Ajá. Pero este, esa producción para mí ya fue como otra vez brincar a otro tipo de grandes ligas, ¿no? Como ponerlo así. Este, y pues marcó como otra etapa en mi vida, ¿no? Entonces se podría decir que esos dos son los que más han marcado algo a mí que digo, bueno, no estoy tan perdida, voy por buen camino, ¿no?
Yo trabajé muchísimos años en la industria del espectáculo y de alguna manera u otra a nosotros nos educan para quitarnos el modo fan y tratar de tener un equilibrio al momento en el que estamos trabajando frente a grandes artistas o al momento que tenemos que, por mismas razones de trabajo, convivir con ellos y de alguna manera también como que nos moderamos a la hora de tanto trabajar con ellos como después. Sin embargo, el cuerpo, el corazón, la mente no dejan de sentir. ¿Cuál ha sido ese artista, ese personaje con el que tú has sentido una admiración muy profunda profesionalmente o como fan, que tuviste la oportunidad de trabajar con ese artista o con ese personaje y que cuando lo tuviste al frente dijiste, wow, no me la puedo creer, estoy al frente de tal persona? ¿Con quién? El, si me permites platicaré una anécdota. Por favor. Creo que fue en mi segunda película. Estábamos haciendo una pequeña parte de una película canadiense en La Paz. Y, y justo cuando llegamos a la locación, entramos a una casa en donde iba a ser el área de descanso de los actores. Y pues al ser una película canadiense, pues todos nos estábamos comunicando en inglés. Y en eso llega la productora con uno de los actores. Y pues nosotros pues andábamos corriendo de un lado a otro. Llega la productora, nos presentan, y al momento de hablar, pues estamos hablando en inglés. Y el actor se acerca conmigo y me dice, My name is Damien. Y yo, Damien, ¿no? Pues mucho gusto, pues, ¿no? I'm Sarah, ¿no? Y ya, entonces se acerca un asistente de producción y me empieza a hablar en español. Yo le contesto en español y este actor me voltea a ver y me dice, ¿hablas español? Y ese ¿hablas español? Fue un, ya sé quién eres, ¿no? Ah, Era Demian Bichir que tenía oye, yo frente de mí y yo así como que casi dame un tope con la mano, ¿no? O sea, dije así como que, ok. Y pues en ese momento no sé qué cara puse, este, pero fue como una cuestión que dije así como que, pues ya sé claro. quién, ¿no? Entonces en ese momento, a raíz de eso, pues empezamos a bromear con esa situación y pues vaya, Demian Bichir siendo un gran actor y fue un Por favor. poquito antes de que tuviera su nominación al Oscar, Ajá. este, fue como una cuestión que no fue como fan para mí por Ok. cómo se dio, pero pues vaya, o sea, fue como que muy cómico la forma en que nos presentamos y ya después fue como que, ay, sí, mucho gusto, ¿no? O sea, Sí. ya empecé a ser tímida, ¿no? Sí. Pero pues nada, o sea, son a veces situaciones en las que te suceden porque pues al final estás trabajando, ¿no? O sea, independientemente que tengas a un actor famoso o a alguien famoso enfrente de ti, pues precisamente no tienes que verte tan fan. Claro, sí, sí, te digo que nos programan, ¿no? A mí me pasó algo parecidísimo con Shakira, siendo yo toda mi vida fan de Shakira, teniendo años bromeando en mis redes sociales con ella, como que era la mamá de mis hijos, como que era mi novia, como que esto, y el día que tuve que trabajar y sentarme al lado de ella y producir, todos los que estaban al lado mío se reían muchísimo porque me decían, ándele, dígale, exprésele. Yo no, y yo muy propio, no señora, no esto, no aquí y allá. Y después de que salía de los espacios donde trabajamos juntos, me daban mucha carrilla, ¿no? Me decían, ándale, ¿por qué no le dice? Le dije, no, el modo fan se tiene que equilibrar porque pues una cosa es el cotorreo que puedas tener afuera y otra cosa es cuando estás trabajando, ahí es donde tienes que tratar de ser profesional. Oye, Sara, y uno no mexicano que te haya llamado la atención, que cuando lo viste o cuando supiste que ibas a trabajar con él, dijiste, wow, fulano de tal. Ay, creo que todos los actores que tuvimos en Little Boy, Mm, sí fue como una cuestión eran como nuestro primer acercamiento también con ajá. actores extranjeros, pues, Ujú. ¿no? Entonces,
Tom Wilkinson, que es un actorazo también, pues vaya, en ese momento, al menos en mi situación en la producción, no me tocaba tanto convivir con los actores, pero, o sea, sí era como pues esa timidez Ajá. El impacto que generan, ¿no? ajá, exacto, ¿no? O en este caso hubo una oportunidad de que también nos llegaban a invitar a los estudios Paramount en Los Ángeles. Igual, o sea, veíamos actores a lo lejos y decíamos así como que, ¿en serio acaba de pasar enfrente de mí? O Ajá, cosas fulano así. de tal, sí. Sí, o sea, sí es pues vaya, el nerviosismo ahí está, ¿no? Y pues definitivamente mi mamá siempre me ha regañado porque es que cómo no te tomas fotos con ellos, ¿no? Y Ah, yo, sí. estoy trabajando, ¿no? Y dice, ya deberías de tener tu pared llena Tapizada de fotos de... de los actores y pues no digo que no, pero pues o sea, ya es como que uno tiene que tener esa Sí, cara sí, profesional enfrente de todos ellos, ¿no? así es. Oye, Sara, quiero meterme a un lado un poco fuera de lo profesional y quisiera hacerte algunas preguntas, si me lo permites, un poco más personales para definir también ese perfil. Película favorita de la de todos los tiempos. Así, para la primera, La, siempre ha sido el Rey León para mí. wow, buenísima. Serie de televisión que más has visto. Ay, Juego de Tronos. Sé que a Uf, muchos no le gustó el final, pero yo todavía la sigo viendo. todo lo anterior al final vale la pena que sea Exacto. Juego de Tronos, totalmente. Artista, cantante, artista, cantante favorito. Ay, Dios santo. Creo que no tengo uno como tal favorito. Banda, Eh, artista o banda. Siempre he sido más como de Héroes del Silencio. Ajá, Siempre me uf, ha gustado desde el principio. muy bien. Canción, rola que no puede faltar en tu playlist, que es una rola que siempre que tengas la oportunidad de poner un playlist o de ponerte una rola para complacerte, la pones. Siempre, cuando estoy en casa, por alguna razón, siempre pongo el soundtrack de Cinema Paradiso. Ajá. Y o sea, la canción principal siempre la pongo. O sea, sí, en ese caso. Cuando tú cocinas, ¿qué es eso que te encanta cocinar? Desde como más estando hoy lejos, siempre, y no sé cómo voy a escuchar, pero cenar frijoles con panela y Ay, tortilla qué rico. es Sí. como, es como si Uf. estuviera en casa. Oye, eso como que te conecta con el rancho, ¿no? Ahora sí que como decimos nosotros, Totalmente. los norteños aquí, yo soy venezolano, pero yo ya me siento de aquí y es lo que nos conecta a uno con el rancho, ¿no? Con el norte, con decir, Sí. esto es un sello característico. Oye, y cuando sales a comer, que tienes que, la necesidad de que dices, ok, hoy no quiero estar en casa, no quiero cocinar, voy a buscar algo que comer, ¿cuál es tu preferido? Un ramen. Ah, sí, wow, me sorprendiste con esa no la vi venir. Sí. Eh, en tequila o cerveza para desestresarse. Mezcal. Oh, sí. Es segunda vez fíjate, cuando estaba escribiendo lo pensé, pero dije, "Ah, no voy a hacer como tienen que ser dos, pero sí, definitivamente el mezcal. Montaña o playa si te quieres alejar. Montaña. Ciudad favorita. Aparte de Tijuana, No puedes decir Tijuana. este, Playa del Carmen me gusta mucho. Sí, está bonito. ¿Qué ciudad, qué lugar, qué destino te hace falta conocer que añoras conocerlo? ¿Nacional o internacional? El que sea. Eh, Me gustaría mucho conocer Oaxaca, todavía no lo conozco. Internacional. Internacional, em, Rusia, me gustaría conocer Rusia. Ese es interesante. Saray, ¿qué te falta por hacer?
¿qué es eso que tú sientes que todavía te falta por hacer en lo personal, en lo Saray Castro como persona, como individuo? ¿Qué sientes que te hace falta por hacer, por lograr? Eh, Creo que en un aspecto personal, al tener definitivamente como la suerte en poderme desarrollar en lo que me gusta y en el tener en el apoyo pues, tanto de mi familia como de mis amigos, definitivamente al ser una carrera tan que te consume bastante, sé que es importante también como hacer una pausa, ¿no? El hecho de brincar de proyecto en proyecto y estar al pie del cañón en cada uno de ellos, sé que es importante también dedicarse a uno mismo, ¿no? Entonces, sí, eso es algo que definitivamente recomendaría Ujú. a cualquier alumno o alguien que apenas esté empezando, es la importancia también de cuidarse a uno mismo en todos los aspectos. Y, y para mí definitivamente siento que ya no estoy tan lejos de lo que quería llegar, ¿no? Definitivamente ahorita estoy en una posición en la que, aunque para muchos a lo mejor les podría sorprender, es importante como dar un paso atrás y ver la importancia realmente de a dónde quieres llegar. ¿Qué más quiero hacer? Creo que todavía no lo sé. Afortunadamente acabamos de terminar nuestra primera producción de ópera prima con Rodrigo Álvarez, que fue nuestro director, y muchas veces ese es la meta, ¿no? Hacer tu primera película oficialmente, con todo el apoyo tanto de compañeros como la gente del medio que ha estado ahí al pie del cañón. Entonces, ahorita estoy en una posición en la que estoy feliz en donde estoy. Logramos esa meta. ¿Qué es lo que sigue? Ahorita no lo sé. Ujú. Pero la importancia, ¿no? De cuidarse a uno mismo y tomarse el tiempo precisamente de saber a dónde quieres ir, porque uno quiere correr, principalmente cuando uno empieza, y vaya, 10 años después de que a mí me tocó empezar, nunca me imaginé que 10 años después iba a estar en esta posición, ¿no? Claro. Entonces, este, vaya, logramos un reto grandísimo ahorita con la película que acabamos de terminar. Entonces, pues, el reto que sigue es verla en cines definitivamente, ¿no? Claro, Y claro. esperemos que sea pronto. Saraí, muchas gracias por aceptar esta conversación. Gracias porque estamos seguros que este tipo de conversaciones pueden servir de motivación, de inspiración a algunos alumnos o algunas personas que están viendo y que de repente les puede interesar una carrera y que más que uno les cuente de qué se trata la carrera, uno les cuente este tipo de historias, ¿no? Las historias de vida de quienes están detrás de cada una de estas licenciaturas. Muchas gracias por esta conversación. Hablando de fan, sabes que soy tu fan, sigo tus proyectos, sigo lo que haces, soy un admirador de tu trabajo. Me siento muy orgulloso de que formes parte de UDCI porque siento que es una camiseta que se lleva puesta como egresada y como una profesional que siempre con su trabajo, sin querer o queriendo, de manera directa o indirecta, está dejando el nombre de la universidad en alto. Gracias, te agradezco estos minutos. Gracias a ti. No.